proceso de cromado voy a dar una introducción de cómo, del cromo y cómo el proceso de cromado llegó a la industria moderna. El cromo fue descubierto en el año 1797 por el químico francés Louis Nicolas Bacquerel. Es un elemento común, su peso molecular es de 53 gramos sobre mol y sus puntos de ebullición y fusión respectivamente y en grados Celsius es de 2672 y 1857. Desde el origen de las civilizaciones es conocido que el hombre tiene como cierta codicia hacia el brillo de los metales. Es por eso que es común ver en antiguas civilizaciones como la griega o la egipcia, ver recubrimientos de oro en superficies de madera, hierro o porcelana. De esta misma manera, en el siglo V también se sabe que las armas hechas a partir de hierro se da un baño en una solución de cobre para aumentar su resistencia hacia las corrosiones. En el año 1812, Michael Faraday va a una convención del químico Humphrey Davy. De esta manera Faraday se convirtió en ayudante de Davy. Es sabido que desde el año 1807 Davy realizaba investigaciones a partir de pasar una corriente eléctrica por una solución de sosa cáustica y potasa con el fin de separar componentes químicos puros. Es entonces cuando Davy da a conocer el principio de la electrólisis. Un año después de exhaustivas investigaciones, Michael Faraday da a conocer las leyes de Faraday de la electrólisis, en la cual consta de dos y la primera enuncia: la masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito. Y la segunda enuncia: las cantidades de sustancias electrolíticas depositadas por la acción de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a las masas equivalentes de las sustancias. Con el pasar de los años, se sabe que el cobre era utilizado para revestimientos, ya que tenía un brillo alto, tenía una alta resistencia a la corrosión, pero tenía como contras que se empañaba a no ser que se hiciera mantenimiento frecuente o se le realizara un barnizado. Con el pasar de los años y la llegada de las máquinas, el cobre fue desplazado por el níquel, por el revestimiento de la maquinaria se realizaba con níquel hasta el año de 1930, cuando se introdujo el cromo. ¿Por qué el cromo? Porque el cromo tenía una calidad estética más alta, ya que tenía un brillo superior al níquel y su mantenimiento era bajo y no se empañaba como el cobre. En cuanto a sus características, las características del cromo, es un metal de transición duro, es frágil y brillante, es muy resistente a la corrosión. En cuanto a sus estados de oxidación, el más alto es 6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Su estado más estable son de 2 y 3. El cromo es un metal muy difícil de trabajar en frío porque es muy duro y quebradizo. En caliente es igual de difícil porque esto se oxida con una capa de óxido de cromo, lo cual es muy dura e infusible. Por estas razones es muy raro que se suele emplear como metal duro, pero existen excepciones. Sin embargo, está muy presente en las aleaciones, ya que más que todo en las aleaciones con hierro, porque lo hace muy resistente al óxido. Sin embargo, se sabe que el acero inoxidable se le denomina oxidable porque entre su composición hay un 8 y un 12% de cromo. El cromo es lo que lo hace inoxidable. En cuanto a su obtención, el cromo se obtiene a partir de la cromita. Comercialmente se obtiene calentando la cromita en presencia de aluminio o silicio mediante un proceso de reducción. Consiste en un galvanizado que se basa en la electrólisis, donde se deposita una fina capa de cromo metálico sobre los objetos. En este procedimiento es realizado con cromo
extensivamente usado en la industria metalúrgica para proteger los metales de la corrosión y mejorar su aspecto. Además, se utiliza para la restauración de piezas metálicas y conseguir superficies duras y de bajo rozamiento. Este es obtenido mediante el cromo duro, que son depósitos electrolíticos de 0,1 milímetros, que se usa en válvulas cigüeñales, ejes de pistones y lugares de precisión. Por ello, ante de que exista una ruptura grave, se reponen las partes de metal perdidas mediante el cromo electrolítico. Además, además de eso, existe el cromo decorativo, que se utiliza para la estética de los materiales, y el cromo negro, que es un color metálico formado por baja temperatura. El galvanizado es una aplicación tecnológica llamada electrodeposición, en el cual dicho proceso está basado en el traslado de iones metálicos de un ánodo a un cátodo. Proceso de cromado. En tenemos un proceso previo denominado mordentado y decaparado, que consiste en la eliminación del herrín, que coloquialmente es conocido como el óxido del metal ferroso a cromar. Este se calienta y se llega al hierro, donde la capa más externa y delgada contiene la mayor porción de oxígeno y consiste en el óxido férrico. Luego de ello pasamos a la capa intermedia, donde es denominada como óxido ferroso férrico, y luego, por último, llegamos a la capa más interna, correspondiente a lo que se conoce como el óxido ferroso. Ya una vez desangrado por el electrolítico a temperaturas altas, este es cobreado y niquelado, y se toman en cuenta ciertas características al ser niquelado, como lo son la alta resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión, soldabilidad y la propiedad magnética que tenga el metal. Después se debe combinar con el ácido sulfúrico, en el cual se forma sulfato de hierro más agua, y luego se combina con el ácido clorhídrico, que forma cloruro de hierro más agua, donde este proceso se lleva a cabo mediante una corriente continua aplicada a los electrodos, los cuales disocian los iones de las sales en la disolución, produciéndose un depósito de níquel metálico sobre el cátodo negativo, y otro depósito de níquel metálico en el ánodo, que es la parte positiva. Realiza el proceso previo, y teniendo en cuenta que el cromado es una técnica de electrólisis para dar brillo y protección a un metal, al aplicarse se debe tener en cuenta que al aplicar el cromo tiene que tener una capa de alrededor de 0,00025 centímetros de espesor para comunicar una resistencia con el depósito electrolítico del níquel que recibió previamente antes de este cromado. Entonces, para hacer la solución se debe agregar hexavalente de cromo y ácido sulfúrico con una relación de 100 a 1, y debe mantenerse en los límites de 201 y 50 a 1, y al agregar el ácido sulfúrico
el hexavalente de cromo pasa a ser un trivalente de cromo. Luego se debe vertir en un recipiente con corriente y calor. La solución, por último, se debe introducir la pieza. Una vez introducida esta pieza, como es manipulada por un humano, este conlleva tener defectos, como puede ser el estriado. El estriado son rayas blancas en su superficie, que son generadas por bajas corrientes. También en el proceso puede tener un color mate, que este se genera por bajas temperaturas. Un descolorido, que es generado por mucha temperatura. Puede ser el quemado también, que es por corrientes excesivas. Y también hay otras que son las superficies no cubiertas, que estas son generadas por el operador al no colocar la pieza en la mejor posición y que no penetre la solución.